Egun guztioi eta berriz ere eskerrik asko. Hemen izateagatik gurekin, bigarren jardunaldia du atzo hasitako ikastaroak eta atzo bezala eraldaketarako abiatzen inguruan kiramiran ibiliko gara. Udako ikastaro hauen barruan emakundek egiten digun eskaintza hori delako bi egun hauetarako eraldaketaren garaian aliantza horiek nola sendotu, nola abiatu, gogoeta egin zaldi berean, une honetan, feminismoak, berdintasunak bizi duen egoeran. La segunda jornada, que va a ayudarnos a completar el recorrido iniciado ayer, seguiremos hablando de las alianzas transformadoras, cómo hacerlas posibles desde las diferentes aproximaciones, también desde las diferentes experiencias, sin quitar la mirada de otra reflexión en torno al empoderamiento, que es la primera de las cuestiones que la primera de las ponentes nos va a acercar. Oso labur, gogorazten dizkizuet, ohiko abisuak denborari dagokionez, ponentzia bi izango ditugu, kafe tartea baino lehen, 45 minutuko tartea eskatu zaie parte hartzaileei eta ondoren galderak egiteko aukera izango duzuen, nahi izan ezkero. 45 minutos para cada una de las ponentes en estas dos primeras intervenciones que tendremos justo hasta el momento de hacer un descanso para tomar un café, 45 minutos y luego, por supuesto, la posibilidad de que podáis intervenir, si así lo deseáis, haciendo preguntas. Y después del momento del café tendremos una mesa redonda en la que vamos, si os parece, cambiar un poco la dinámica para hacer posible llegar al tiempo que nos han pedido que lleguemos. Nos han dicho además que adelantemos unos minutos la hora final. Terminaremos en la 1:20, creo que es así como me lo han dicho, y os lo confirmo después. Para poder hacer posible esto, si os parece, las preguntas podemos hacerla, en lugar de hacerlas a viva voz, en la mesa redonda podemos hacerla a través de tarjeta. Vamos a ver cómo funciona, vamos a darnos cierta flexibilidad y seguro que somos capaces de hacerlo con naturalidad. Kontua da, agindutako denbora bete behar izango dugula eta jende asko ere izango dugula horretarako. Beraz, denborarik galdu gabe, ekin diezaiogun lehenengo ponentziari, Jone Martínez Palacios da izilaria, maila hurbiltzen baldin bazara Jone eskertzen dizut. Eta berak ekarriko digun gaia ahalduntzea da, ahalduntzea intersekzionalitatearen ikuspuntutik. Jone Martínez Palacios, profesora de Ciencia Política y de la Administración, feminista, investigadora, lo he dicho, profesora en esta misma casa, doctora en Ciencia Política, y forma parte además del grupo de investigación Parte Hartuz, donde desarrolla trabajos de praxis feminista y democratización. La lista de trabajos es amplia, entre las más recientes, por quedarnos al menos cronológicamente con el último, no te pongas nerviosa, sobre cómo hacer hablar a los nervios acerca de la dominación. El empoderamiento a la luz de la herramienta de la interseccionalidad. 45 minutos de ponencia y después preguntas de la audiencia. Eskerrik asko dira, eta eskerrik asko guztioi hemen izateagatik gaur goizean. En primer lugar, quiero agradecer a Emakunde la oportunidad de este espacio que ha creado para pensar justamente si tiene sentido que desde el feminismo, y en este caso concreto yo voy a hablar del feminismo desde el feminismo anticapitalista, tenga sentido que sigamos pensando en el empoderamiento o en qué términos podemos reflexionar acerca del empoderamiento. Entonces, bueno, agradezco la oportunidad que me dais de estar aquí y no, aquí así mejor. ¿Sí? ¿Ahora se oye? Sí. Vale. Entonces decía que, bueno,
la posibilidad de estar aquí y sin más dilación entro de lleno a exponer el ejercicio que he hecho para esta exposición. En concreto, en esta ponencia lo que voy a hacer va a ser, por una parte, leer los usos generalistas, mainstream, la tendencia mayoritaria, hegemónica y sus usos críticos, usos generalistas y usos críticos del empoderamiento a la luz de la heurística de la interseccionalidad, a la luz de la herramienta analítica de la interseccionalidad mediada en este caso por el feminismo negro y más concretamente por Patricia Hill Collins y Sirma Bille, que son pues, dos mujeres que han reflexionado acerca de las posibilidades que nos brinda pensar no solamente el cruce por el cruce, sino el cruce desde las relaciones de poder, que es a lo que remite la idea de interseccionalidad frente a otras que tienen solamente la virtud de acercarnos a la complejidad a través del cruce que nos dan las cosas, ¿no? O la relación entre ideas. Entonces, para eso, lo que aporte, por lo tanto, será el resultado de este ejercicio que he hecho, que voy a presentar en 3 partes. La pregunta que me ha motivado personalmente, o con la que he traducido lo que se me proponía, el título inicial era el empoderamiento a la luz de la herramienta de la interseccionalidad. He añadido la parte importante, que ha ido poco a poco teniendo cada vez más espacio en la reflexión, una lectura ajustada a contextos neoliberales. La pregunta entonces que voy a tratar sobre la que voy a tratar de indagar, desde luego no responder, es si nos interesa a las feministas anticapitalistas hablar de empoderamiento. ¿Nos sirve el empoderamiento como herramienta a los fines de justicia social y transformación social que buscamos hoy en contextos neoliberales? La pregunta entonces no es si nos sirvió ayer o si en un momento dado el proyecto mainstream, hegemónico de empoderamiento sirvió, es si sirve hoy en contextos neoliberales. Entonces, para responder a esa pregunta, lo que voy a hacer es un ejercicio, una pequeña investigación que he realizado para presentárosla. Y he procedido de forma inductiva. Lo que voy a hacer es primero hacer hablar con la herramienta analítica de la interseccionalidad algunos instrumentos y productos institucionales y sociales. Os voy a enseñar luego la muestra muy pequeña y va a ser ilustrativa de lo que comentemos, que se emplean actualmente para la puesta en práctica del empoderamiento. Es decir, voy a hacer hablar a las guías de manuales que se utilizan y que son producidos por los grandes agentes que producen significado de lo que significa empoderamiento, Banco Mundial, ¿no? Voy a hacerles hablar a través de la interseccionalidad. Es un primer lugar para ver la lógica que se esconde detrás, o la lógica que orienta, digamos, el discurso de esos manuales, de esas propuestas a las que se nos invita a hacer procesos de empoderamiento en 5 pasos, ¿no? ¿Quién diseña los pasos, para quién están diseñando los pasos y qué nos dicen de forma velada esos pasos, ¿no? ¿Qué norma esconde la norma escrita? En segundo lugar, relacionando los descubrimientos de esa primera parte, voy a hacer hablar a las lecturas críticas del empoderamiento de autoras activistas feministas. En este caso concreto he seleccionado 6 feministas del sur del mundo global, si queremos, que han escrito críticamente acerca del empoderamiento, que han respondido sí, es posible hablar de empoderamiento de forma crítica, y voy a tratar de aportar el conocimiento que se desprende, ¿no?, de leer sus aportaciones desde el cruce, ¿no?, desde la interseccionalidad. Y en tercer lugar, por último, inspirada por los antimodelos, es decir, por lo que no nos interesa hacer, que es todo lo que vamos a ver en esa primera parte del estudio de las guías, y también, bueno, pues inspirada por Virginia Woolf, como siempre, que en 3 líneas dice: nosotras que estamos fuera de la sociedad, que seguimos fuera, experimentaremos no con los medios públicos en público, sino con medios privados en privado.
Estos experimentos no serán solo críticos, sino creadores. Dice Virginia Woolf que si bien no tenemos ningún ejemplo que ilustre lo que deseamos ser, contamos con algo que quizás sea igual de valioso, el ejemplo cotidiano iluminador de lo que no deseamos ser. Con la sugerencia de Virginia Woolf, la respuesta final, las aportaciones finales acerca de cómo pensar el empoderamiento de forma interseccional van a tener que ver con esto, con el primer ejercicio de ver lo que no nos interesa, de ver dónde nos podemos inspirar y de concluir que seguramente si hay algo creador que hacer, ese algo creador sea de lo outsider, de lo raro, de lo que está en los márgenes, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta inicial, la de nos interesa a las feministas anticapitalistas hablar de empoderamiento, tiene ciertos interrogantes vecinos que son les interesa a los ecologistas hablar hoy de sostenibilidad, nos interesa a las demócratas hablar de gobernanza. Ya entrar a analizar la cuestión del empoderamiento desde una perspectiva interseccional nos lleva a leer no solo una pregunta de forma aislada, sino a tratar de relacionar y ver la lógica que relaciona, ¿no? la lógica con la que se vinculan interrogantes vecinos. En este caso, si interesa a los ecologistas hablar sobre la sostenibilidad, qué debate han tenido desde ese marco, si interesa a demócratas hablar desde la gobernanza y qué debates han tenido sobre el vaciado de definiciones como gobernanza y sostenibilidad, porque veremos que el vaciado de las lógicas de poder y de dominación que han acompañado al interés institucional por parte de algunas posiciones institucionales en las nociones de gobernanza y de sostenibilidad es el mismo que tienen algunas instituciones por la noción de empoderamiento, que es un uso neoliberal en el sentido de que fomenta una racionalidad, un sujeto abstraído, racional, desapasionado, que piensa que puede llevar a cabo su vida de forma independiente sin estar sostenido, ¿no? por una estructura de cuidados que le sostiene su día a día, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio al que nos invitaría a una praxis interseccional sería no leer de forma aislada las preguntas o las cuestiones, sino relacionarlas con posibles, no hacer casos, no el caso del empoderamiento, sino el caso del empoderamiento a la luz de otras nociones que han sido fagocitadas también. En la cuestión de fondo, si esos son los interrogantes vecinos, la cuestión de fondo que viene de la mano de nos interesa seguir a las feministas hablando de empoderamiento en los términos, en este contexto, digo en este contexto, en un contexto de general, podemos denominar capitalismo financiarizado y podemos discutir acerca de eso, sobre la conveniencia o no de denominarlo así. Pues todo esto es discutible, es una posición muy concreta también la que defiendo en este tiempo. La cuestión de fondo a la que nos remiten todos estos interrogantes es la cuestión vital, que es la de quién tiene el poder simbólico, quién tiene el poder de definir y de significar, ¿no? Quién tiene posibilidades de definir la realidad mediante los términos que nos arrojan a experimentar, a vivir la vida de una forma y no de otra, ¿no? Y encima naturalizar esos esquemas de pensamiento como si fuesen los que hay, unívocos, punto y ya está. Y esto es algo que también Audre decía muy claramente y pensando que recuperar la genealogía forma parte también de una praxis interseccional, no la genealogía por la genealogía, sino orientada a identificar estructuras de poder. En su célebre texto Las herramientas del amo ponencia, nunca desarman en la casa del amo, ella decía muy claramente la cuestión de fondo de todas las preguntas particulares que nos podamos hacer, además de relacionarlas entre ellas, es, decía Audre, en nuestro mundo, divide y conquistarás, es en 1979, en nuestro mundo el divide y conquistarás debe convertirse en define y apoderarás. La cuestión de quién define qué y cómo asumimos los marcos naturalizados, los naturalizamos de algunas formas de empoderamiento, eso es la cuestión por la que estamos aquí también.
Entonces, para este ratito que tenemos, lo que he hecho ha sido, como os he dicho, seleccionar una muestra. ¿Me vais a avisar cuando tenga 15 minutos? Vale, gracias. He seleccionado una pequeña muestra totalmente... luego explico la argumentación de la muestra, si hace falta, si interesa. Una pequeña muestra de declaraciones institucionales y guías rápidas de empoderamiento realizadas por instituciones como el Banco Mundial, declaraciones de Christine Lagarde, del FMI, de Europa, de la Unión Europea, de instituciones del Estado español, de institutos de mujeres del Estado español. Son guías de orientación y empoderamiento para mujeres, metodología básica de diferentes años, ¿vale? Y a la vez también algunas piezas informativas para ver qué usos institucionales y qué usos sociales se hacen del empoderamiento y ver qué norma orienta todos estos mercados, o sea, todos estos productos, perdón, del mercado del empoderamiento, porque sí existe un mercado del empoderamiento. Hay gente que hace beneficio de esta noción. O sea, no digo que todo el mundo que la emplee, pero bueno, esta realidad existe, ¿no? Bien, entonces leer estas herramientas, o sea, leer las guías a la luz de la interseccionalidad significa ver que las produce, indagar desde una perspectiva genética, ir a la génesis del asunto, ver quién las produce, qué posición tiene esa persona o ese grupo de personas, ¿no? Si son productores del norte que hacen productos para que sean leídos desde el sur. Bueno, todos los datos acerca de la génesis de estos productos son guías de uso rápido a las que podemos acudir en un momento dado. Nos dan información como la que sigue. Aquí solo traigo las conclusiones del ejercicio hecho. La primera conclusión, el primer descubrimiento de hacer hablar de forma interseccional a estos productos del mercado institucional, del empoderamiento, digamos así. Todo esto también a discutir, ¿eh? Son propuestas provocadoras igual algunas para que podamos discutir. Primero, que existe un mercado de productoras de mujeres del norte global, consultorías, investigadoras freelance y grupos de investigación, la producción o el punto de producción, digamos, se sitúa en una persona que tiene una acumulación de capital cultural alto, institucionalizado, son mujeres blancas y están en la intersección entre la academia y la empresa. Esto, bueno, es lo que se puede seguir indagando. Además, estos productos tienen un nivel de estandarización, tanto los discursos como los productos en sí mismos, estandarización y modelaje muy elevado, orientado, aquí sí que veo, a la racionalización, donde racionalización es organización de la conducta canalizada por el autocontrol para lograr mayor eficacia en los movimientos propios o del propio grupo a fines productivos. Invita a una forma de hacer basada en la abstracción, que invita también a la indiferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas se convierten en expedientes y al convertirse en expedientes se convierten en un número, con lo cual en un número o en un caso abstraído, aislado, con lo cual empatizar, el ejercicio de la empatía, al que dicen acudir estas guías, se dificulta. Se dificulta porque hay una distancia abismal, ¿no? Ejemplos concretos de todo esto se ven, bueno, en cosas que ya son esperables y que todas, yo creo que estamos aquí en un punto, tenemos un punto común, digamos, en que las declaraciones de Christine Lagarde acerca del empoderamiento como la herramienta que permite avanzar al crecimiento económico y crear individuos productivos. Estas son las declaraciones de Christine Lagarde en 2019 en el dossier de Financiera y Desarrollo, que dedicaron un dossier al empoderamiento feminista, para que veamos la fagocitación de los términos en un contexto neoliberal, cómo opera. Sabemos lo que no queremos, sabemos que no queremos un empoderamiento orientado a
o justificado en base al emplear, a ajustar a personas a una idea de trabajo o a una ética de trabajo que sea la ética, ¿no?, weberiana del trabajo, ¿no? Ponen en cuestión el propio modelo económico, pero hablan de economía. Entonces, este es el primer desajuste. Hablaba de modelaje y hablaba de que todos estos instrumentos individualizan mucho o ponen mucho acento en el individuo, la capacidad empoderante del propio individuo, aislado de las estructuras que median, y lo presentan como si este fuese posible autoliberador y que si no se libera es porque no le da la real gana a él, ¿no? Fijaos en esta guía, en este caso es del Banco Mundial, acerca del empoderamiento. Se pueden extraer datos como el empoderamiento sirve a controlar sus vidas, a negociar, a influir, a participar. Donde participar se traduce, ahora como voy a explicar, en participar en el mercado a través de la empresa, a través de tener un proyecto propio de empresa. Entonces estamos viendo cómo una forma institucionalizada neoliberal de hablar del empoderamiento es esta, y esconde una norma concreta de Estado. Además, el alto nivel de estandarización y modelaje de estos productos llevan casi siempre a presentar ejercicios, esquemas sinópticos de empoderamiento, ¿no? El esquema que te diga claramente cómo tienes que empoderar cuando vayas a donde las mujeres rurales y es querer, es muy ilustrativo que casi todos estos esquemas pasen por el querer individual, ¿no? O sea, poner peso en el individuo sin estructuras, ¿no?, sin capítulos, sin hablar acerca de la posición de clase social, la posición de edad, de género, en fin. Y por último, una idea que sí que también se puede extraer de este pequeño ejercicio sería, se alimenta eso que aludena Hernando. A mí me gusta cómo ella lo traduce en un diagnóstico que son dos frases: la fantasía de la individualidad, es un trabajo que ella escribió en el 2012. Bueno, estos instrumentos alimentan esa fantasía de la individualidad. Ella comprende la individualidad, la explica así, como la identificación del individuo y la persona, y piensa que en general en contextos neoliberales se está alimentando la idea, es la crítica del feminismo, de la economía feminista, la idea de que quien es ese ser humano productivo se sostiene sobre el trabajo reproductivo de personas que tienen una condición de clase, de género, de raza muy concreta también, ¿verdad? Entonces estos instrumentos alimentan la fantasía de la individualidad, es el yo puedo hacer, yo soy un individuo abstraído y puedo llegar a algo que mide quién, cuándo, cómo, ¿no? Hay un ensalzamiento del yo individual, hay un ensalzamiento del individualismo liberal muy claramente, y se basa en estrategias, o se canalizan en estrategias basadas en la elevación de la autoestima, toma de control de la vida de una misma. Hay una cierta psicologización y se alista la lectura de la necesidad que causa el empoderamiento, o sea, lo que hace necesario hablar de empoderamiento. Aquí algunos ejemplos, fijaos, hay un montón de pautas, todo va por pautas, porque el nivel de estandarización es tan heavy que es que ya tenemos pautas. No digo que no tengamos que hacer pautas, porque ahora vamos a ver, ¿no? Pero digo que las pautas del empoderamiento mainstream nos están invitando a que hagamos de una forma que tal vez no nos interesa. Apropiarse de sus propios negocios, defender su propiedad. Empoderamiento personal es defender su propiedad. O sea, es un tipo de empoderamiento con el que, bueno, pues, desde el feminismo anticapitalista, sí, yo sería crítica. Empoderamiento empresarial, en fin, estas serían las primeras conclusiones. ¿Cuánto tiempo? 15, vale.
Voy a pasar por encima de varias cosas. Solamente apunto un elemento también que en este estudio me ha parecido interesante rescatar, y es que los usos mediáticos del empoderamiento, si ponemos en los buscadores generalistas también la noción de empoderamiento, tenemos que ser reflexivas con que está escribiendo a unas personas muy concretas. Primero, a hombres interesados en el feminismo para describir acontecimientos y prácticas feministas. Por ejemplo, aquí os he puesto un pantallazo, digamos, de un foro en el que se explicaba la huelga feminista, ¿no? Y las respuestas, que había un debate, ahí quienes empleaban la noción de empoderamiento no eran las feministas activistas, eran los hombres que estaban interesados en hablar de la cuestión de la huelga. Decían, esto es importante para empoderar a las compañeras, ¿no? O sea, la noción de empoderamiento se les hacía, la podían asumir, no les parecía arriesgada en esos términos. También para describir de forma anónima editoriales de prensa los motivos de las huelgas feministas. Cuando aquí, por ejemplo, vemos, en este caso la de ITV, ¿no? Pero podemos ir al País, podemos ir a un montón de fuentes mediáticas para estudiar, y bueno, veríamos que en realidad los manifiestos feministas, la noción de empoderamiento no aparece. Cuando aparece, viene de la mano de personas que están describiendo una acción feminista, ¿no? Y la están usando a fines descriptivos. Esta huelga, aquí por ejemplo, los motivos para salir a la calle de las mujeres son muy diversos. Y aquí, el empoderamiento de la mujer, ¿no? El empoderamiento de la mujer está siendo usado por parte de hombres interesados en prácticas feministas que encuentran comodidad para describir una práctica feminista. Este apunte también me parece importante leerlo a la luz de los usos institucionales. Tienen un uso concreto. Voy hacia adelante. El segundo paso, sobre el que voy a pasar más rápido, sería, igual que he hecho hablar a las guías a través de la herramienta analítica de interseccionalidad, he hecho hablar a las aportaciones de algunas feministas a través de sus obras. En este caso aquí os he puesto las obras, pero ya veis que pues, Marcia Lagarde, Fraser, Patricia Hill Collins, Batiguara, son mujeres que han escrito acerca del empoderamiento desde una perspectiva crítica, y he hecho el mismo ejercicio, hacer hablar desde el cruce implicando relaciones de poder los textos de estas autoras. ¿Qué conclusiones os puedo aportar? Bien. La primera es que las productoras, a diferencia de las anteriores, no son del norte global, sino que tienen una posición insider-outsider. Producen desde el sur global y producen desde posiciones incómodas, ¿no? Por otra parte, no vienen del campo político institucionalizado, sino del cruce del campo académico y del campo social. Son productoras que están negociando sus pactos con activistas y consultorías activistas y academia desde un enfoque activista de la academia. Ese es el punto concreto desde el que se está anunciando otra mente el empoderamiento. Todas las autoras es sintomático que hayan tenido la necesidad de poner apellidos a su forma de comprender el empoderamiento o a traducir la noción, para identificar su propuesta de las prácticas deshonestas de empoderamiento, de ese uso neoliberal del empoderamiento. Batiguara, por ejemplo, habla de empoderamiento transformador, ese apellido. Rowlands habla de acompañamiento, Lagarde habla de poderío, Collins habla de empowering afrocentric feminist. No es una cuestión lingüística, un debate retórico y lingüístico, es que ante la fagocitación de términos se han visto obligadas a poner matices que son más que matices. Estas autoras tienen en común la autocrítica
y la duda permanente es una posición incómoda. La genética, la posición genética o un acercamiento genético sí que está todo el rato enredando a ver quién firma qué, cómo, cuándo, cómo, ¿no? Que va a los orígenes, no para comprender el origen, sino para ver quién produce qué, es incómoda y es cansada y es estar permanentemente indagando. Eso es incómodo, ¿no? Pues les caracteriza esa forma de estar a todas. Y tienen una perspectiva crítica del empoderamiento. Watkins, por ejemplo, en este caso, habla, lo dice de una forma muy bruta en el sentido de radical y clara. Dice que el giro feminista del Banco Mundial y de algunas instituciones macro se basa en la defensa de instrumentos como el empoderamiento para canalizar la norma de quienes producen estos instrumentos, ¿no? Que hemos visto. Serían críticas. Cuando críticas con esto, con que se estén comercializando este tipo de productos, porque estos, la idea de empoderamiento se nos traduce en objetos, como veis, pues fáciles de usar, en los que la idea de empoderar a las mujeres se puede tragar bien, incluso, ¿no? Con pastillas. Estas las vi por primera vez hace unos años, las vi físicamente, y en ese momento yo las compré porque me hizo gracia. Y las sigo guardando, luego ya sí que claro, una va viendo cómo puede ser, ¿no? Esto, pero cómo se están construyendo mensajes claramente comerciales, como existe un mercado del empoderamiento, pero que se traducen pastillas. Todas podemos, es un poco el que recuerda al ganamos todas de Lagarde, de la primera parte. Todas subrayan, estas autoras subrayan la relación comunitaria que debe de vehicular cualquier propuesta acerca del empoderamiento. Critican esta idea de yes you can y recuerdan que debemos leernos, que debemos que estaría que facilitásemos herramientas para alfabetizar la lectura de nuestras posiciones y desde ahí no olvidarnos que ninguna práctica de empoderamiento se basa en el abstracto, en el vacío, sino que está sentada en estructuras de poderío, de dominación, que además, aquí os he traído un esquema que no vais a ver igual nada porque está muy pequeño, pero esas prácticas de empoderamiento, en el caso del Estado español, por ejemplo, y con eso voy poco a poco concluyendo, en el caso del Estado español deberíamos de ver a la luz de qué matriz de dominación, a la luz de qué ejes que constituyen las formas de experimentar la opresión se asientan, ¿no? Me quedo aquí de momento y luego retomo esta idea brevemente. Comparten todas las autoras la necesidad de hacer propuestas acerca del empoderamiento incorporando la idea de complejidad, pero no solamente en concreto identificando que el empoderar o la idea de empoderamiento debe recoger cuestiones objetivadas y cuestiones incorporadas, que pasa también por la práctica del individuo, ¿no? por cómo se hace qué, ¿no? Por cómo se mueven las personas, por la norma corporal, digamos, por la norma hecha cuerpo, ¿no? En ese caso, Lagarde, os he traído una para ver esto a la luz concreta de un caso concreto. Lagarde, Marcela Lagarde, y no Christine Lagarde, porque aquí puede haber confusiones, porque las dos están en la misma presentación. Lagarde en su trabajo sobre el empoderamiento y poderío de las mujeres, en la página 169 dice que a las mujeres les amenaza la libertad, la soledad, el miedo a la soledad o la amenaza de la soledad. Al mismo tiempo dice que es una práctica habitual en contextos actuales ensoñarse en las vidas de las mujeres. Bien, claramente con todo esto Lagarde lo que nos está diciendo es que para hablar de empoderamiento lo que tenemos que hacer hablar es a la soledad, a los tiempos, al hecho de que alguien se crea en la posibilidad de ensoñar su parte de su vida en la de la otra persona. Yo esto lo puedo hacer porque me ensueño
que es maravilloso, como ya lo dice, ¿no? Me ensueño, me proyecto la vida de otra mujer, o de otro hombre, o de otra persona que está en una intersección, en un cruce muy concreto, ¿no? de su vida, ¿no? De clase social, de raza, etc. Entonces, piensan el empoderamiento desde la soledad, desde no poder no pensar, debemos de pensar en que cuando implicamos prácticas de empoderamiento existe, en el caso del Estado español, un eje religioso muy poderoso, ¿no? La religión, el efecto de la religión católica apostólica romana, institucionalizada y tal, en el que muchas mujeres han sido educadas y en las que ha mediado el miedo a la soledad, el miedo a mantener las cosas en el estado en el que están porque por el miedo a que la persona con la que convive se vaya, porque no podemos pensar el empoderamiento en abstracto, sino que deberíamos de pensarlo a través de la matriz de dominación que orienta a cada una de las comunidades que habitamos. Y en el caso del Estado español, yo es que, ¿no? ¿Cómo pensar el empoderamiento en España sin hacer referencia a la religión católica, a los valores de sacrificio que se les inyectaron a las mujeres? Yo cuando estamos en clase, ciencia política en este caso concreto, es que veo la lógica del sacrificio en cosas tan concretas como en los apuntes, en darle, ¿no? Que sigan las mujeres siendo las hornichalles proveedoras de apuntes y que se sientan disgustadas cuando dicen que no lo van a dar, que no van a dar esos apuntes, ¿no? Porque se sienten culpables luego, ¿no? Y porque esa idea de sacrificio sigue existiendo, o sea, se ve. Que sea generalizada o no, vale, sigue existiendo. Entonces, la idea sería, y con esto concluyo, todas estas autoras lo que nos invitan es a... aquí tenía la conclusión en base a Patricia Hill Collins, esto sí que me gustaría comentarlo. Patricia Hill Collins, en sus trabajos acerca del feminismo negro y del pensamiento feminista negro, ella, os he dicho antes que se siente la necesidad, pero se siente la necesidad desde 1989, no ahora, o sea, de hablar de Empowering Afrocentric Feminist, y ella dice, al introducir esta noción, hace un ejercicio. Fijaos que se ve obligada a poner apellidos a la idea de empoderamiento, pero hace un ejercicio que es más que simbólico o más que lingüístico, y es atribuir el empoderamiento no a un programa, sino deducir la capacidad de empoderante de un programa, que en este caso ese programa es el movimiento feminista afroamericano, el movimiento de mujeres negras, que es un movimiento y que es a la vez una epistemología. En este caso, la propuesta o el debate podría ir por cambiar la forma de entender, de pensar las políticas públicas de empoderamiento que hemos visto que vehiculan una forma neoliberal, en general, cuando se hace de forma mainstream, una racionalidad neoliberal de empoderamiento, entender el empoderamiento no a priori, no como objeto en sí mismo, y que esto ha podido servir hasta ahora. Yo, desde el respeto a las compañeras que han estado trabajando y que trabajan desde posiciones críticas, defendiendo el empoderamiento allí donde es indefendible, indefendible en el sentido de que sabes que estás ahí con la herramienta del empoderamiento, pero estás viendo cómo se la están comiendo, ¿no? Entonces, desde el respeto a esa posición y desde ahí aprendemos, o sea, desde el no, desde el saber cómo no queremos estar, aprendemos, que es central, el empoderamiento no a priori sino a posteriori. Entonces, pensar el empoderamiento no desde empoderar, sino desde lo que va a empoderar. En este caso, por ejemplo, mirar las prácticas de las mujeres gitanas, en el caso de España, mujeres gitanas feministas que acceden a la universidad, que hay una, ¿no? en la Universidad del País Vasco, o dos, ¿no? Que no hay en concreto. Entonces, se trataría de ver qué prácticas empoderantes existen, no para revelarlas como casos, sino para relacionarlas con otras prácticas empoderantes, como
hemos hecho con el ejercicio de leer la pregunta de ¿interesa a las feministas hablar de empoderamiento? ¿Interesa a los ecologistas hablar de sostenibilidad? Se trataría no de hacer el caso particular, sino de coger el caso para ver qué matriz de dominación lo orienta, qué ejes a cada comunidad, a cada espacio lo orientan, no para hacer lecturas particulares aisladas, es un poco sino para ver cuál es el eje vehicular. Y concluyo con una frase de Barbara Cooper. Barbara Cooper, una feminista negra lesbiana en 1900, que indagaba mucho acerca del envejecimiento y del cruce que significa, de la intersección o del cruce, de la posición que te da ser mujer negra, lesbiana, mujer grande, físicamente con aspecto grande, decía vieja, de 75 años. Y claro, es que mi experiencia de la vejez, mi experiencia de lo cotidiano, como voy al supermercado, es absolutamente distinta a la vieja bondadosa, de pelo cano blanco, chiquitina. A ella se acercan de una forma a explicarle las cosas, a mí de otra forma. Y dice Barbara Cooper, se me hace durísimo cuando ella hablaba de envejecer, del envejecimiento activo, ¿no? Se me hace difícil hablar del envejecimiento para referirme igual, para nombrar de forma igual el tránsito de una mujer que va de los 20 a los 30 que de una de los 30 a los 70. Entonces leo y concluyo con esta frase, con esta idea, leo esto a la luz de las palabras, de la palabra empoderamiento, y creo como Barbara Cooper, que una misma palabra, más si está mediada por lógicas neoliberales en su estructura interna, no puede recoger el debate que podríamos tener las feministas sobre el poder de significar el mundo para transformarlo. No ahora, tal y como estoy entendiendo que se están fagocitando los términos, que tenemos que ser al menos cautelosas con esta situación. Gracias. Por ayudarnos a mirar hacia todo lo que rodea el concepto y a veces lo enmascara. Tenemos el micrófono disponible. Si os apetece, si os parece intervenir. Mientras tanto, dentro de esas lecturas críticas, los rasgos, digamos, de esas lecturas críticas, has hablado de incluir la complejidad, de no dejarla de lado y de asumirla, esa complejidad como parte del debate, y tal vez ese es uno de los momentos más complicados hoy en día, cuando el resto todo nos invita a abrazar lo simple y lo sencillo y entenderlo, si puede ser en 140 caracteres, mejor. Es decir, una doble lucha contra la corriente. ¿Está en su tema? Sí, esto es... Sí, está aquí. No sé si lo veis, muy brevemente, lo repito si se escucha ahora. Le preguntaba a Ione su opinión sobre cómo convive esa llamada crítica que al releer a las pensadoras nos apuntaba, incluir la complejidad, cómo convive en un tiempo en el que precisamente lo sencillo, lo breve parece que es lo que nos va a guiar, no sé si derechas o no, pero muy rápidamente hacia lo que se supone que es una solución. Sí, esto es una cuestión muy importante porque implica a todos los aspectos de la vida cotidiana, a manejar un tiempo más denso en vida en un tiempo más concreto. Fijaos, claro, tiene interés que veamos todo esto, la necesidad desde el pensamiento crítico y la praxis crítica. Se nos invita a la complejidad que requiere de tiempo denso y de herramientas para pensar densamente. En el Estado español actualmente, en la lógica de la nueva gestión pública nos lleva a contratar externamente
servicios públicos que tienen que tener un plazo de tiempo muy concreto, un caso concreto. En el campo de la participación ciudadana, lo que, entrevistando a personas que se dedican a este ámbito, decía una mujer, yo lo que hacía en 1970 en un año, ahora lo hago en un mes, ¿no? La institución me invita a hacerlo en un mes. Implica una cuestión de tiempo, claro, no tienes, todo va en pildoritas, bueno, no todo va en pildoritas, ojo, pero mucho va en pildoritas, claro, pero es que las pildoritas es importante no leerlas de forma aislada, sino leer la relación entre pildoritas, por eso traía también el interés de tejer alianzas, antes, ¿con quién tejemos alianzas? Desde luego, quien está reflexionando críticamente acerca de la fagocitación de términos en general, ¿no? de empoderamiento a la luz de sostenibilidad. Eso es importante. Y claro, no se puede leer tampoco se nos están quitando las condiciones materiales para pensar densamente cuando se está quitando la filosofía del sistema educativo español, por ejemplo. O sea, si no, todo tiene una relación muy funcional a no pensar cómo operan en lo concreto. Aquí, claro, yo he dicho que iba a aportar una visión feminista anticapitalista, y aquí, pues bueno, autores como Silvia Federici, Fraser, Patricia Hill Collins, si ven esa contradicción, digamos, original, si queremos hablar en términos entre producción y reproducción. Entonces, tendríamos que ver qué hay detrás de lo productivo, pero qué hay detrás del sentido incorporado de la idea, ¿no? O sea, eficaz, riguroso, autónomo, pero riguroso como pasa por el cuerpo. En deliberación, y esto las rúbricas de los TFGs y los TCMs a mí me tiene loca, porque TFGs y TCMs son los trabajos que tiene que hacer el alumnado ahora en los grados. Otra cosa, interesante hablar. Las rúbricas son las plantillas que usamos para puntuar, y en esas rúbricas de puntuación, como que no quiere la cosa, que a veces fabricamos nosotras mismas como docentes, y todavía le metemos más leña al asunto. Ahí, cuando valoramos la oralidad o la exposición oral, lo que valoramos es, en el caso de las que estamos viendo, no introducir coletillas, hacer un discurso seguido, no, o sea, son normas lingüísticas que no son universales, que sabemos que no son universales, que las mujeres de las primeras naciones en Canadá, no hace falta irse tan lejos, pero ellas en concreto, cuando van a asambleas participativas, explican sus propuestas con canciones. Claro, ¿qué hacemos con esas mujeres? La rúbrica. Pero no, entonces va por ahí, va a identificar la complejidad, no solo por el cruce, no solo haciendo relaciones entre elementos, viendo también incorporado. Ahí también nos decía, ¿no? Texto y contexto. No podemos sacarlo de ahí. Ez dakit, norbaitek zerbait erantsi nahi duen, parte hartu nahi duen, eta hala ez baldin bada, txalo batez agurtuko dugu Jone, eskerrak.